está con nosotros el ex canciller Francisco Carrión. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. La diplomacia de México ha asegurado que Glass continúa en su embajada en Quito. Asumo que no hay motivos para confiar en esta información. Buenos días, Juan Javier. Encantado de estar en este prestigioso programa. Bueno, la preocupación que apareció ayer en la mañana, creo, de que podía haber salido de la embajada y dirigido a la frontera norte el ingeniero Glass, prendió las alarmas. Pero la Cancillería acertadamente hizo las consultas verbales esta vez para saber si es que el ingeniero Glass seguía en las instalaciones de la embajada, y la respuesta fue positiva, de tal manera que no hay por qué dudar de la palabra de la embajadora de México en Quito de que el ingeniero Glass continúa en las instalaciones de la embajada. Señor ex canciller, según distinguidos internacionalistas, otorgarle el asilo a Jorge Glass sería improcedente por su situación legal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo coincido con esos internacionalistas porque es muy simple. La Convención de Asilo de Caracas del año 54 establece claramente que el asilo se da a aquellos que son perseguidos políticos y no delincuentes comunes, como es el caso del señor Glass. Todos aquí en el Ecuador sabemos, y afuera también muchas personas, de que él, es más, ya tiene un récord de antecedentes penales, pues estuvo preso, detenido en la cárcel y cumplió la sentencia de 5 años, y ahora ha sido llamado por la Fiscalía para que rinda testimonio por nuevos delitos de peculado, en particular los gastos hechos con motivo de el terremoto de Manabí y Esmeraldas. De tal manera que no hay razón para que el señor Glass se considere un perseguido político, y esperemos que México, con la documentación y las pruebas que el gobierno ecuatoriano ha provisto a la Embajada de México, tome la decisión correcta de no otorgar el asilo y por tanto no pedir el salvoconducto que le permitiría salir del país. Francisco Fernando Aguayo te saluda, un verdadero gusto a los tiempos. Solamente reconocer a Francisco Carrión, la persona que ha tenido una dilatada carrera en el servicio diplomático, además uno de los pilares también de la consecución de la paz con Perú en las negociaciones en Brasilia en 1998. Qué gusto poder dialogar contigo, y definitivamente el Ecuador tiene que demostrar que lo que quiere es que se haga justicia con un sentenciado, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass, y por lo tanto ha dicho no va a entregar el salvoconducto, no lo va a hacer. Tampoco cabía aquello de pedir que entre la policía, y te escuché en algunas entrevistas y fuiste muy claro y contundente. No cabe esto de pedir que la policía entre a una embajada. Pero lo que no debe ocurrir, y ya sucedió en el gobierno del señor Guillermo Lasso, es que se fugue y se escape como lo hizo la señora Duarte. Eso sí, no puede ocurrir. En el caso de Assange, metido en la embajada del Ecuador en Londres, recuerden ustedes que nunca vimos a la embajada sin protección de las autoridades policiales del Reino Unido. Siempre estuvieron. Por lo tanto, era difícil que escape. En el Ecuador es fácil escapar. Eso sí, no tendría lectura alguna ni explicación posible si se fuera el señor Jorge Glass. ¿Cómo tiene que tratar este tema el gobierno ecuatoriano? Bueno, primero, ante todo, te mando un abrazo, mi querido Fernando. Tengo un gratísimo recuerdo de ti, una gran admiración como periodista y como persona. En efecto, estuvimos juntos en algunas jornadas en la época de la negociación de paz con el Perú, y me da muchísimo gusto verte a los tiempos frente a un micrófono y frente a una cámara, pues ahora ya todo se moderniza. Así que lo primero, un gran abrazo y mis mejores recuerdos.
Luego, con relación a lo que tú preguntas, ¿qué te puedo decir? Mira, la verdad es que si es que se produjera una salida irregular del señor Glass de la Embajada de México, sería una vergüenza para el gobierno nacional y espero que eso no suceda. Ahora bien, el caso que tú planteas de Assange con relación a aquí hay, ¿cómo decir?, cuestiones de carácter físico que de la embajada en Londres era muy difícil salir, puesto que no cabía que un automóvil entre en la embajada, puesto que era un piso, un entrepiso en realidad, y la única salida posible era por la puerta principal y caminando. En la Embajada de México, pues hay, entiendo yo, 2 puertas que dan a los jardines para que el acceso de vehículos. Y tú conoces bien que la aplicación de santuario o de soberanía sobre el territorio de una embajada extranjera es prácticamente sagrado, eso no se puede tocar. Y ese mismo principio se aplica a los automóviles de la embajada que tienen placa diplomática, por supuesto, y entonces no se puede inspeccionar los vehículos. Ahí es donde radica la dificultad para la policía ecuatoriana. Conozco y he visto que en las puertas de la embajada hay policías, inclusive hay un patrullero permanentemente para evitar esta fuga, ¿no? Ahora, la situación es compleja porque, como te digo, no pueden inspeccionar los vehículos que entran o salen, que tengan placa diplomática, por supuesto, para saber si sale el señor Glass. Ahora, aquí hay que tener presente el prestigio de México en el sentido de que si dice que el señor Glass no ha salido es porque hay que pensar en la buena fe. Si dice que el señor Glass no ha salido es porque no ha salido. No creo que vaya a haber una falsedad en torno a esa afirmación. Y también no creo que México, siendo un país tan serio en todas las materias internacionales, pero en particular en el caso de los asilados, no creo que vaya a hacer una especie de jugarreta, como estoy seguro que hicieron los argentinos con la señora Duarte. Así que esperemos que las cosas se resuelvan de buena manera y que México no conceda el asilo y no pida el salvoconducto, puesto que yo encuentro inconcebible que el Ecuador, el gobierno nacional, conceda el salvoconducto para que el señor Glass pueda salir del país. Estamos con Francisco Carrión, ex canciller del Ecuador. Doctor, mucho gusto. Andrés Ortiz lo saluda. Teníamos acá una consulta en el panel. Hemos visto con preocupación el hecho que aparentemente el gobierno americano no habría aceptado las credenciales de la candidata del presidente Noboa para la embajada de los Estados Unidos, la embajada ecuatoriana en Estados Unidos. Aparentemente es por un tema de edad, eso es lo que ha circulado en los medios, o por lo menos es lo que se conoce. ¿Qué nos puede usted comentar con su experiencia, incluso que usted ha estado por allá también como canciller? Como embajador. Sí, yo conozco, por supuesto. Y queríamos un poco conocer qué es lo que habrá pasado, ¿no? en esta situación, porque pues me imagino que la Cancillería debe tener muy claros cuáles son los requisitos y procedimientos para proponer a alguien para dicho cargo, ¿no? Bueno, si es que la Cancillería ha presentado el nombre de la señora Peña, me parece que es, para ser embajadora, difícilmente el gobierno de Estados Unidos habrá negado esa posibilidad. No es usual que se niegue formalmente porque eso sería un incidente diplomático de cierta gravedad. Lo que puede suceder es que se dilate la respuesta y al dilatarse la respuesta el gobierno ecuatoriano en este caso tendría que retirar ese nombre y proponer otro.
Ahora, el tema este de la edad, que yo también he escuchado, tengo entendido que es una disposición más bien del Ecuador. Eso hace que, según la ley orgánica del Servicio Exterior, no pueda ser embajadora o embajador una persona que tenga menos de 35 años. Lo estoy diciendo de memoria, no lo tome con seguridad porque no estoy seguro, ¿no? Pero de todas maneras, que la señora Peña no tiene la edad, según la ley ecuatoriana, para ejercer funciones de embajadora. Si es que el gobierno del Ecuador propuso ese nombre y Estados Unidos aceptó, porque no tiene por qué no aceptar, a menos que tenga alguna razón respecto de la conducta, de su posición, del análisis que pueda hacer, eso sería otro lamentable error del gobierno ecuatoriano, como fue lo que se mencionó al paso, la carta esa famosa que dirigieron el gobierno, a la Embajada de México, pues, pidiendo autorización para ingresar a la embajada para capturar al señor Glass. Esa es una muestra de un disparate sin nombre, puesto que ese es un territorio soberano de México y por más que sea por escrito, lo cual es peor inclusive, eso no se puede dar, eso absolutamente no se puede dar. El caso de la señora Peña, pues la verdad es esta, que yo tengo entendido que más bien es una disposición de una ley ecuatoriana antes que una indisposición de los Estados Unidos. Y doctor, en ese contexto que ha estado muy claro y se le agradece la explicación porque creo que es lo que necesitaba la audiencia para poder entender. Recuerdo, si mal no recuerdo, también eso le pasó a Alexis Mera, ¿no? Que estuvo ese nombramiento en el aire durante un tiempo y luego pues el presidente Moreno tuvo que cambiar de persona. ¿Cuánto es el tiempo, con su experiencia, que debería el gobierno retirar el nombre y proponer otro? Yo sé que eso no está escrito, pero me imagino que habrá un periodo en el que ya se entiende que el gobierno, en este caso americano, ya no va a aceptar esta designación y tendría que cambiar. ¿Hay alguna especie de costumbre en el ámbito de ustedes que ya uno entienda el mensaje y tenga que cambiar a la persona que ha sido designada? Así es, mi querido Andrés. La verdad es que no hay regla escrita respecto de la negativa o el tiempo que se debe tomar el país ante el cual se quiere nombrar un embajador. El caso del señor Alexis Mera es un muy buen ejemplo, puesto que el gobierno norteamericano nunca dijo no, pero claro, creo que pasaron 3 meses y en esos 3 meses no hubo respuesta. Esos 3 meses que pasaron son una manifestación de inconformidad con la designación de una persona como embajador. Yo no conozco que la señora Peña se haya propuesto el nombre de ella y si estará corriendo el tiempo, de tal manera que y dudo que eso en realidad haya sucedido, ¿no? Esa fue una lamentable metedura de patas del gobierno del presidente Moreno cuando presentó el nombre del señor Alexis Mera para ser embajador del Ecuador en Washington. Y coincidentalmente presentaron un nombre en reemplazo del señor Mera y ese nombre fue el mío. Y la respuesta fue prácticamente inmediata, no fue más de, qué sé yo, una semana o 15 días que la aceptación, que el beneplácito que se llama, fue concedido y yo viajé a Washington de inmediato, pues ya llevaba como 6 u 8 meses esa embajada sin tener una cabeza formal que es el embajador.
Francisco, retomando el tema de Jorge Glas, la Embajada de México, entendemos, sabemos, y esto por información oficial, que llega una misión de México. ¿Qué se debe lograr en esas reuniones? Porque hay que explicar que no se trata de un perseguido político, que es una persona sentenciada, que tiene otro proceso abierto. Creo yo que van a entender las autoridades mexicanas. De lo contrario, esto se difunde a nivel internacional y queda como que un miembro del correísmo perseguido político está en una embajada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que lograr el gobierno ecuatoriano en estas reuniones? Bueno, el que venga una misión de México es una buena señal. Es una buena señal. Eso quiere decir que México lo toma muy en serio al tema y que quiere tener una conversación con las autoridades ecuatorianas para saber qué sustento tiene la posición nacional. Y el Ecuador, claro, a través de sus autoridades, tiene que hacer saber a esta misión que el señor Glas no es un delincuente político, por llamarlo de alguna manera, sino un delincuente común. O inclusive menos que eso, es simplemente una persona que ha sido llamada a rendir una declaración, porque hasta donde yo conozco, el señor Glas podría salir y estar simplemente caminando por la calle y no sería detenido, sino que él tiene que presentarse a rendir un testimonio ante la fiscal respecto a estas acusaciones que terminarán por acusándole, ¿no? Pero como digo, es una buena señal de México el que envíe una misión para conocer aquí, en el Ecuador, con las autoridades ecuatorianas, lo que está sucediendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa y que no debe escaparse en el análisis de esta situación, es que México tiene una larguísima e histórica tradición de conceder asilo. Viene desde la época de la República Española, que se asiló todo su gobierno, el gobierno republicano se asiló en México y desde ahí ejerció, en teoría, pues, las funciones de gobierno en el exilio. Y de esos casos han habido muchos. Nosotros también hemos tenido funcionarios, autoridades de la época del presidente Correa. Mi propio abuelo fue beneficiario de esa actitud y política del gobierno mexicano, cuando mi abuelo Benjamín Carrión fue perseguido por la Junta Militar de Gobierno en el año 62, me parece, y se asiló en la embajada y luego pues salió a México para vivir el asilo en el exterior. Esa es una tradición que tiene México y yo no sé, esperemos que no la aplique en un caso como este, que es el de un delincuente que es llamado por la ley por delitos comunes y no políticos. Señor Carrión, una última inquietud. Con su expertise como ex canciller, ¿qué se puede hacer desde la Cancillería ecuatoriana para que el ecuatoriano que quiera viajar a la Unión Europea no sea vejado, maltratado a la hora de querer acceder a un turno para la visa Schengen? Es un martirio y prácticamente es imposible. Yo llevo 12 semanas intentando acceder a un turno al consulado español y no se puede. ¿Qué hacer? No me extraña, puesto que España, entre otros países europeos del espacio Schengen, son sumamente estrictos en cuanto a la concesión de turnos para obtener una visa. Esas son decisiones que toman los países soberanamente, y lo que podría hacer la Cancillería es, en el caso suyo, por ejemplo, un prestigioso comunicador, enviar una carta diciendo, es decir, respaldando su pedido y el motivo de su viaje. Pero la verdad es que ese es un tema tremendamente molestoso y obedece, como le digo, a razones de soberanía interna de cada país,
respecto de lo cual nosotros no podemos hacer mayor cosa. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Francisco Carrión, ex canciller. Buen día. Muchas gracias y buenos días.